Hola, buen día. Mi nombre es Jeffrey Antonio Espitia Castro. Soy estudiante de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro cursando la carrera profesional en agronomía. Hoy nos encontramos en la materia de microbiología de los suelos, cuyo tutor es Franklin Gerardo Ojeda. Nuestro número de grupo es 303019-4. Vamos a explicar qué es la microbiología de suelo. La microbiología de suelo es una rama de la ciencia que estudia los microorganismos del suelo como hábitat microbiano y los procesos bioquímicos que permiten el incremento de la productividad agropecuaria, la rehabilitación y conservación de los suelos. Ahora, ¿de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades? Como observamos aquí, los tipos de actividades microbianas dependen del suelo y la calidad del mismo. La velocidad de estas actividades dependen de la forma en que se inocuen los cultivos, ya que si un cultivo microbiano se inocua en un medio fresco, el crecimiento empieza solo tras un periodo de tiempo, el cual se le llama fase de latencia. Pero si el cultivo se transfiere las células del cultivo a otro, ya que esta es la fase exponencial, al mismo medio en las mismas condiciones, el crecimiento, temperatura y ventilación, prácticamente no se reproducirá la fase de latencia y el crecimiento exponencial empieza inmediatamente. Aquí observamos las tres condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza, las cuales son clima, temperatura y ventilación. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana consiste en la formación por poblaciones de una especie que viven en asociación con otras poblaciones o más especies. Aquí podemos observar las diferentes poblaciones, las cuales entre ellas pueden asociarse y así formar una comunidad. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos del suelo y por qué favorece cooperar? La competencia entre microorganismos del suelo se da por los recursos que se encuentran en un hábitat, es decir, por cada hábitat posee un recurso, lo que no tiene la otra hábitat. Y a esto favorece cooperar, ya que si esto se realiza, se llevan a cabo transformaciones que no se podrían realizar solas, y a este proceso se le llama sintrofia. Aquí observamos una curva de crecimiento bacteriano, la cual cuenta con las cuatro fases, que son la fase de latencia, fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. Como observamos la fase de latencia representa un periodo de transición para los microorganismos, cuando son transferidos a una nueva colección. La fase exponencial, es aquí que el microorganismo crece, es decir, cada vez que pasa por un tiempo de generación, la población se duplica. La fase estacionaria, el crecimiento bacteriano no es limitado. Las limitaciones ocurren ante el agotamiento del metabolismo. Es aquí cuando se interrumpe el crecimiento y comienza esta fase, la fase de muerte. Esta fase se comienza con la disminución de las células y cuando esto ocurre se dice que la población ha entrado en la fase de muerte. Los cuatro mecanismos por los cuales los microorganismos pueden beneficiar a las plantas son esopolisacáridos, pantoeas, fluorescencia y glomalina. Observamos aquí en las imágenes un ejemplo de cada uno de estos microorganismos. Vamos. Aquí encontramos la exposición de cada microorganismo. Esopolisacáridos son polímeros de carbohidratos exocelulares que representan en la superficie y dan mucha bacteria, y estos ayudan a mejorar la colonización microbiana de las raíces. Los pantoes es una bacteria benéfica en diversas plantas que promueve el crecimiento vegetal. Tiene como efecto positivo sobre el crecimiento de las plantas bajo sequía. Fluorescencia. Este se emplea para tener una información cerca de la influencia del estrés y las demás plantas y su beneficio
que se estimula en la germinación de las semillas. La glomalina actúa como sustrato para microbios, promoviendo el agua del suelo. Su beneficio es promover el agua del suelo, es decir, tiene capacidad de retener de manera similar las biomoléculas que denominan el estrés en las plantas por la sequía. Aquí encontramos una pequeña emboscada, donde hablaremos del impacto del cambio climático sobre el crecimiento de las plantas. Cuando esto sucede, las microbiomas alteran las respuestas evolutivas de las plantas. Es allí donde se aparece la adición de nutrientes y demás factores estresantes. Para estas mismas, uno de estos puede ser la frecuencia de sequía, pero en esto, entre otros casos, el cambio climático, quien puede estimular el crecimiento de las plantas y mejorar la resistencia de las mismas. Muchas gracias.